Anoten ustedes esta fecha, es 18 de marzo 2022. ¿Qué ocurrió un 18 de marzo de 1922? Pues posiblemente, si no este día, antes, después, un grupo de amantes del fútbol de aquella época dijeron: vamos a formar un equipo, vamos a formar una entidad deportiva, vamos a que Iliturgi suene por todos los campos de España a nivel futbolístico. 100 años después, y bajo la denominación de Iliturgi Club de Fútbol 2016, pues aquí tenemos esa herencia que nos dejó en su día ese Iliturgi y una serie de actos que van a comenzar precisamente aquí en la Casa de la Cultura, dentro de unos minutos, con la conferencia que va a pronunciar Manuel Herrero Galasso, Manuel Herrero de toda la vida, y lo que queremos es empezar con el presidente, con Óscar Donaire. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes. Pues me imagino que es uno de esos días que gusta ser presidente de un club. Hombre, pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, me ha tocado vivir este momento y bueno, vamos a intentar disfrutarlo y que vengan muchos actos como este, del centenario. Pero cuénteme qué es lo que se siente, lógicamente, cuando uno tiene esa responsabilidad de un club centenario como este Iliturgi. Bueno, pues tú lo has dicho, responsabilidad, orgullo y bueno, también un poco de nervios porque bueno, yo no estoy muy acostumbrado, la verdad, a estos actos y en fin, lo que te acabo de decir, un poco más, no sé qué decirte. Bueno, el 2022 tiene que ser un buen año porque en este 2022 es cuando el equipo está reaccionando, cuando deportivamente hablando el equipo está cerca de alcanzar esos puestos de permanencia y lógicamente eso viene unido al esfuerzo que ha tenido que hacer la directiva para reforzar la plantilla tal y como pedía el técnico, ¿no? Que esto no viene así baladí. Hombre, eso es verdad. La verdad que, hombre, si no hubiera sido por todo el esfuerzo de todo el cuerpo técnico, directiva, de todo el mundo que nos apoya domingo tras domingo, pues no saldríamos de ahí abajo. Gracias a Dios ahora hemos pillado una racha muy buena y confiamos en seguir así por lo menos y salvar esta temporada, la verdad. Es el objetivo principal. Bueno, ¿qué me cuenta usted del conferenciante que en unos minutos vamos a tener aquí, de Manolo Herrero? ¿Llegó usted a verlo en los campos futbolísticos? Pues la verdad que sí, yo lo he seguido poco, pero lo que es de futbolista, lo he visto en vídeos, en YouTube y tal. Y lo que sí lo he vivido más de entrenador. Yo viví el ascenso del Jaén allí personalmente, fui a verlo en segunda división bastantes veces y la verdad que, hombre, que es una eminencia para el pueblo, la verdad, tenerlo aquí hoy. ¿Qué más cosas hay preparadas de cara a este 2022 que nos puede usted adelantar o que vamos a descubrir en unos minutos? Bueno, hay cosas que ya las iremos viendo. Hoy vamos a ver algunas y bueno, y veremos más adelante más cosas. Ahora mismo vamos con esta y ya vemos más adelante más actos. Es complicado, ¿no? Me imagino organizar este tipo de actos. Bueno, sí, la verdad que cuesta trabajo porque a ver, tampoco son cosas muy... Pero bueno, todo con esfuerzo se consigue, vamos, se logra. Óscar Donaire, el presidente del Centenario, que yo quiero que se dirija usted ahora a esos telespectadores, si están remisos en acudir al campo, pues para que vayan a los partidos de Iliturgi y lógicamente también pues para que acudan a esos actos que tienen ustedes programados en este año. Bueno, yo animo a la gente que baje los domingos a vernos y más ahora, que sin su apoyo no sería posible lograr mantenernos y por qué no en un futuro, pues si podemos ascender a otra categoría superior, pues también, ¿por qué no? Presidente, muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a vosotros. Pues aquí está el protagonista. Hemos comenzado hablando con Óscar Donaire, el presidente del Iliturgi, el presidente del Centenario. Y vamos a hablar ahora con quien precisamente va a abrir este centenario, que no es otro que Manuel Herrero Galasso. Manolo Herrero, de toda la vida, conocido así futbolísticamente hablando, y que me imagino que tiene que tener sentimientos especiales cuando está en Andújar inaugurando el centenario del fútbol en Andújar, el centenario del Iliturgi. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias. La verdad que es un placer poder venir otra vez a Andújar, que bueno, es mi casa, donde bueno, tengo mi familia, mis padres, mis hermanos y bueno, y que me trae muchísimos recuerdos, sobre todo por lo que tú bien dices, ¿no? Porque me da la oportunidad en este caso de hablar un poquito de lo que era nuestro Iliturgi, ¿no? Y bueno, de conocer a los aficionados otra vez de mi época cuando yo jugaba aquí en el Iliturgi y bueno, y por supuesto también a muchos amigos que han venido. Tuvimos la suerte, la fortuna de vivir con Manolo Herrero momentos especiales, momentos importantes. Pero ¿cuál destacarías tú de aquella época en el Iliturgi, Manolo? Bueno, yo me quedo con varios momentos, al final, como siempre digo, siempre yo me acuerdo del día de mi debut, por supuesto, que fue en un playoff de ascenso con Gregorio Manzano de entrenador, un playoff de ascenso a tercera división, por supuesto también me acuerdo del ascenso que tuvimos, en este caso 2 años o 3 años después, con Miguel Ángel Luque, y bueno, luego también guardo muy buen recuerdo de mi último año aquí, el año que
que llegó en este caso Tolo Plaza, que hicimos una gran temporada. Y luego el año siguiente es verdad que ya me fui a principio de año a firmar en el Jaén, que también ese año hizo un Liturgia una gran temporada quedando tercero, ¿no? Y teniendo opciones de ascender a Segunda División B. Cuando has visto por ahí alguna de esas fotos de aquellos tiempos, ¿qué recuerdos te ha traído viendo esas imágenes, precisamente alguna en blanco y negro, porque todavía el color no estaba muy perfeccionado? Que nos hacemos mayores. Sí. Nos hacemos mayores y bueno... Fíjate, Manolo, perdona que te interrumpa, me decía el presidente antes, yo he visto a Manolo Herrero por vídeos, yo he visto a Manolo Herrero, pues yo sí me enorgullezco de decir que yo he visto a Manolo Herrero sobre los campos de fútbol, de aquellos campos, que hay que ver cómo estaban entonces los campos. Pero bueno, cuéntame primero lo de la foto en blanco y negro. Bueno, pues mucha nostalgia y me acuerdo muchísimo de Sebastián Laguna, que por desgracia ya no está con nosotros, que fue una persona muy importante en mi trayectoria deportiva, en mis inicios, que me ayudó, me formó. Y bueno, me da lástima que no esté entre nosotros y por supuesto me da alegría también por, bueno, de ver a muchísimos compañeros, ¿no? que muchos de ellos hace muchísimo tiempo que no he visto, algunos sí que han venido aquí en el día de hoy a acompañarnos a este acto y nada, muy contento de verdad. Los campos aquellos, ¿eh? ¿Cómo era aquello? ¿Cómo es el fútbol hoy? Sí, cómo ha cambiado, como yo digo. Ahora... ¿Tú salías ollejado en algún partido? Porque efectivamente eran campos de tierra, eran campos que eran un infierno, la afición encima. Sí, ha cambiado mucho el fútbol. Sí que es verdad que en aquel momento cuando yo jugaba en mi inicio, como tú bien dices, los campos eran muy malos. Prácticamente todos los campos eran campos de tierra, muchísimo en malas condiciones. Y hoy cuando ves de la superficie donde pueden jugar, en este caso, los chavales, nuestros hijos, en este caso en superficie, pues muchísimo mejor para poner la práctica del fútbol, para poner, como yo digo, su conocimiento, en este caso en mejores condiciones en el terreno de juego. Pues bueno, me da alegría, pero también me da nostalgia un poco de ver el fútbol de la calle, que era en el que en aquel momento yo jugaba con otros compañeros, ¿no? Y que bueno, sí que es verdad que se ha perdido un poquito esa picardía, esas cosas que teníamos hace muchísimos años, porque bueno, entonces en aquel momento lo único que hacíamos los chavales jóvenes eran poner dos piedras, que eran nuestras porterías, y a jugar. Hoy en día ya no, hoy ya hay mucha más tecnología y muchas más cosas, que en aquella época nuestra diversión prácticamente para todos los chavales era jugar fútbol. El mejor recuerdo de Manolo Herrero como jugador, el mejor recuerdo de Manolo Herrero como entrenador. El mejor recuerdo como jugador, pues, a ver, por supuesto el día que debuté en Primera División con el Real Valladolid en el campo de Compostela, que era cumplir un sueño. Y mejor recuerdo como entrenador el día del ascenso, en este caso con el Real Jaén. Desde la distancia ves a este Liturgi, ¿qué sientes? Bueno, pues creo que está formando unos cimientos sólidos, en este caso con futbolistas de aquí de Andújar prácticamente en toda su plantilla, y que bueno, que está haciendo las cosas yo creo que bien dentro de las dificultades que entraña la categoría a la que está este año, que sí que es verdad que es una categoría mucho más exigente, y que esperemos entre todos que bueno, que le ayudemos a todo el mundo, en este caso a los jugadores, al cuerpo técnico, a que consiga el objetivo de la salvación. Pues ese objetivo se consigue con el apoyo de la afición, con el apoyo de los aficionados. Y yo quiero terminar dejando que Manolo Herrero sea el que se dirija a esos aficionados, que te dirija a nuestra audiencia y nuestros telespectadores, y deje llegar ese mensaje de aliento a este centenario club de la Liturgia. Pues lo único que puedo decir es que sigan ayudando al equipo, que bajen al estadio. Yo siempre digo que el principal patrimonio de un club de fútbol es su afición, y que yo me acuerdo cuando era un crío, cuando iba al estadio San Eufrasio, que el campo prácticamente siempre estaba lleno cada domingo, ¿no? Y ojalá que en un futuro muy cercano, pues bueno, podamos volver a vivir, en este caso en Andújar, ese ambiente que se vivía hace muchísimos años en el viejo San Eufrasio. Lo decíamos, Manolo Herrero es un caballero tanto a nivel personal como a nivel futbolístico, y hoy ha tenido pues para estos micrófonos, para estas cámaras, la gentileza de atendernos. Lo dicho, muchas gracias, mucho éxito, Manolo. Muchas gracias, muy amable. Comenzamos a contar hacia atrás y vemos también el presente del mundo del deporte en nuestra ciudad de Alcalá, muy vinculada también al mundo del deporte, que ha vestido la elástica azulgrana. Vamos a conocer aún más, si cabe, de esta mesa. Vamos a visualizar uno de los vídeos de presentación de este centenario. La gente que está en la mesa, pues que nos levantáramos y nos retiráramos para poder ver y visualizar dicho vídeo. ¿Se escucha? Sí.
¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, buenas noches. Primero, dar las gracias a todos los buenos aficionados, en este caso del Liturgi. Muchos de ellos, me acuerdo de la época donde yo jugaba, que ya lo veía en este caso por el estadio, que me imagino que seguís, porque os veo aquí yendo cada domingo al estadio, ¿no? Por supuesto, también dar las gracias al Ayuntamiento, en este caso en representación con Lucas, aquí con... Y nada, y decir que muy contento de tener esta oportunidad, ¿no? De volver aquí a Andújar, que bueno, que en mi casa, que es donde tengo a mi familia, a mis padres, a mi hermano, donde vengo con cierta frecuencia, sobre todo a verlo ellos. Es verdad que por cosas de la vida, y al final por mi trabajo, pues bueno, llevo mucho tiempo fuera de Andújar. Y que bueno, que desde el día en este caso que Raúl se puso en contacto conmigo para, bueno, conmemorar el centenario y que él quería que en este caso que estuviera aquí, pues la verdad que no me lo pensé, porque para mí es una satisfacción y es un orgullo, como yo diga, como liturgitano que soy, pues siempre en este caso, pues que se me brinde la oportunidad, ¿no?, de empezar la inauguración de este centenario, ¿no? Yo cuando dije, ¿de qué queréis que hable? Me dijo Raúl, de lo que has vivido en el fútbol, de tu paso en el Liturgi y todo eso. La verdad que veo aquí fotos que muchas de ellas ya ni me acordaba, la verdad. Prácticamente yo era un chavalito, tendría 16, 17 años y la verdad que me da muchísima alegría ver a compañeros en esa foto. A muchos de ellos los tengo aquí a mi lado y ahí con vosotros en el público. Y bueno, y que voy a contar mi historia. Yo siempre digo que no quiero que esto sea un monólogo por mi parte y que si en el transcurso de lo que yo estoy hablando hay alguien que tenga alguna duda, que me quiera preguntar, que alguna curiosidad, que no tiene nada más que decir, porque yo tampoco quiero que esto sea yo aquí a hablar y todos ustedes aquí a escuchar, sino que a mí me gustaría, si con el permiso de la mesa por supuesto, que aquí participáramos todos, porque al final aquí somos todos parte de la historia del fútbol. Yo he tenido la suerte como jugador, pero cada aficionado, en este caso, que viene cada domingo al fútbol, es parte de la historia del club. Cada aficionado que se hace cada año abonado es parte, en este caso, de este club, ¿no? Y que nada, yo voy a contar un poco mi experiencia con mis inicios y bueno, mucha nostalgia, ¿no? Yo mis padres, bueno, vivo y en el tiempo que estuve viviendo en la calle Emperador Trajano, me imagino que todos de Andújar, que sabéis cuál perfectamente calle es, al lado del estadio del viejo San Eufrasio, ¿no? Entonces, como yo digo, ahí he dicho en el vídeo, mi inicio es lo normal, estar en casa un domingo al mediodía y empezar a escuchar la musiquita que se escucha siempre antes de cada partido. Y es lo que a mí me incitaba a tener esa curiosidad de ver fútbol y bueno, y es verdad que con mi padre que está aquí presente, pues bueno, he ido muchísimo, pero el día que por lo que fuera mi padre no iba, yo me bajaba, me iba al fútbol y me quedaba en la puerta como hacíamos todos los chiquillos, a que nos diera la mano, en este caso una persona más adulta, mayor, para entrar con él al fútbol y ver mi fútbol. Me sentaba allí, no me movía y disfrutaba del fútbol. Y esa fue la forma en la cual yo me enganché al mundo del fútbol, desde muy pequeñito. No sé la edad que podía tener, pero 8, 9, muy pequeño. Y fue como me fui enganchando a este mundo tan apasionante y tan difícil también. Pero bueno, yo creo que para mí, como yo digo, es el deporte más bonito del mundo. Ninguno se va... Hay otros deportes también muy bonitos, pero yo creo que ninguno llega a la emoción y a lo que transmite el fútbol, ¿no? Por algo es el deporte rey, como se puede decir, ¿no? Me acuerdo muchísimo del jugador de aquella época, de Arias, de José, de Laguna, que yo, bueno, luego lo tuve la suerte. Nuestro padre deportivo. Yo siempre digo que las personas que en este caso Manolo, Frías, Zamora, es una persona que nos marcó en nuestro inicio, porque bueno, es una persona que era fútbol, vivía por y para el fútbol, ¿no? Y tuve la suerte de encontrarme en el camino, en este caso como se dice, y que me enseñó muchísimo y la verdad que en este caso, pues bueno, le estoy eternamente agradecido. Siempre digo que en mi inicio, por supuesto, ha sido la persona que más ha influido, ¿no?, en mi trayectoria deportiva por sus conocimientos y que nos lo transmitía a cada uno de los que en este caso trabajábamos con él, ¿no?
Un padre para nosotros al principio fue nuestro padre deportivo. Sí, sí. Yo digo que tuvimos la suerte de encontrarnos, ¿no? Yo siempre tengo mucha anécdota en el fútbol y bueno, las vivencias que vivimos nosotros cuando estábamos con Sebastián Laguna, de entrenador en los juveniles, porque bueno, ya todos os conocéis, que ahora no es como antes, ahora hay chavales desde pequeñitos ya empiezan con los equipos. Yo me acuerdo que en mi inicio no existía fútbol base de liturgia hasta juveniles. A partir de juveniles es cuando empezaba uno a jugar en el fútbol, como se dice, federado. Y yo empecé, no sé si acordaréis, me imagino que sí, en el equipo que se llamaba La Caraba, en la discoteca famosa que había aquí. Pues nos patrocinaba un equipo y en este caso los amigos del barrio que vivíamos allí, pues nos hicimos con Amaro de entrenador, un padre de un cojugador, venga, pues allí nos juntábamos y así empezamos a jugar, ¿no? Hasta que, bueno, hasta en este caso que ya llegamos a la edad de 16 años y pasábamos a la edad juvenil. Y siempre me acuerdo la anécdota, ¿no? En aquella época pues teníamos que hacer una prueba, claro. Todos veníamos de equipos, de distintos equipos del pueblo, de distintas barriadas, de Divina Pastora, Lagunilla, de todo había. Virgen de la Cabeza, todos teníamos un equipo siempre. Y me acuerdo que en este caso cuando empezamos a hacer las pruebas, lo que era antiguamente, ¿no? Siempre empezaban a coger, a ver quién cogía los primeros, y siempre cogía los más grandes. Siempre lo normal era cuando había que hacer una selección de jugadores, siempre se cogía al grande. Y si le pegaba la pelota fuerte, con más razón todavía, ¿no? Entonces en aquella época prevalecía la fuerza sobre el talento. Hoy en día ya eso no suele pasar, ya se tiene más en cuenta el talento. Pero sí que es verdad que en aquella época el que era grande y pegaba la pelota más fuerte, ese era el primero en firmar. Y al final, como yo digo, los que éramos más pequeñitos, porque yo entonces en aquella época era bajito, bueno, no es que sea muy alto, pero sí que luego pegué un pequeño estirón, pues me costó más trabajo, ¿no? Y bueno, al final tuve la suerte de entrar en el liturgia, en el juvenil, y ahí a partir de ahí, pues bueno, fui empezando a jugar y tuve la suerte de, en este caso, de un día encontrarme, en este caso, con Sebastián Laguna y bueno, yo siempre digo que lo que nosotros hacíamos en aquel momento para jugar fútbol era pasión. Nosotros, y lo que estoy diciendo es verídico, y aquí está Manolo, cuando llegaba la época de invierno, claro, no había luz. Entonces lo que hacíamos nosotros para entrenar, porque claro, cuando no había luz, a las 6 de la tarde se iba la luz y salíamos de los colegios y no podíamos, entrenábamos a las 6 o 7 de la mañana. 7 de la mañana, con velas. Con velas, en Santa Úrsula. No, en el campo del polígono. En el polígono, eso es verdad, en el polígono. En el campo del polígono, sin luces y con agua fría. Con agua fría, con velas y como yo digo, hoy en día, qué chaval, ya no digo qué chavales, incluso qué padres dejaríamos a nuestro hijo ir a entrenar en invierno, porque a las 6 de la tarde anochecía y teníamos que entrenar. Al final necesitábamos entrenar y claro, no había alumbrado como hay ahora, que en todos los campos de fútbol hay sus luces, Entonces en aquella época no, teníamos que coger y bueno, y entrenar, como decía, de noche. Primero hacíamos de noche el trabajo físico, el correr, subíamos las cuestas del polígono, la cuesta del Choto, todo eso. Se han pasado con el balón. Y ya cuando amanecía, nos poníamos a jugar a la pelota. Ya cuando ya amanecía, pues claro, ya ahí ese era el momento de empezar a jugar a la pelota porque ya se veía. Cuando no se veía, pues era correr nada más, ¿no? Y una cosa, no faltaba nadie. Y eso sí que es verdad, como dice Manolo, no faltábamos ninguno. En el equipo que éramos 18 estábamos allí entrenando. Era un compromiso que teníamos en este caso cada uno de los que estábamos allí dentro. Y bueno, yo creo que esa fue la fuerza de ese colectivo, de ese grupo, y que al final creo que quedamos campeones provinciales. Quedamos campeones, Laguna hizo una piña, exageramos, bueno, estábamos todos con él y él con nosotros. Era nuestro padre que nos vigilaba, que te veía por la calle a una hora harta de la madrugada y te llevaba en el coche a tu casa y que te decía que te cuidara. Y había un compromiso enorme con él y él con nosotros, de ahí por los resultados que vinieron. Así es. Y bueno, que de esa jornada muchos de los que tuvimos la suerte de jugar en tercera división, en el primer equipo, ¿no? Y bueno, siempre también tengo muy buen recuerdo, por supuesto, que aquí también han pasado muy buenos entrenadores, de Gregorio Manzano, el entrenador en su momento que me dio la oportunidad en un playoff de ascenso a tercera división, que se consiguió el ascenso, de jugar y bueno, y luego el año siguiente me acuerdo también perfectamente que siguió él.
Y tenemos anécdotas, claro. Yo ahora cuando ves a Gregorio Manzano, ahí en la élite, donde ha estado y aquí tenemos a Manolo, si vosotros acordaréis, vierais cómo nos daba la táctica, En del bar, las pesetas, se ponía con las pesetas en una mesa, un tablero de ajedrez. un tablero de ajedrez, y claro, no había las pizarras magnéticas que hay ahora con las cosas. Ahora allí no, era una mesa, un tablero y con pesetas, y nos daba la táctica allí. En su inicio, sí. Cuando ves eso ahora, donde ha estado Gregorio Manzano, donde ha llegado y todo eso, en su inicio, ¿no? Y que por desgracia en el fútbol, su primera despido como entrenador fue también aquí en el Liturgia, y no se me olvida el día que se despidió de nosotros, cómo lloraba. La verdad que impresiona muchas veces, ¿no? Y ahora lo ves y todo lo que ha conseguido en el mundo del fútbol, cómo lloraba cuando lo cesaron. Luego tuve la suerte de, como yo digo, luego estuvimos aquí con Gregorio, después vino Juan Verdugo, que acordaréis también de él, el mítico jugador que jugó en el Madrid, pero bueno, ese año al final no hicimos una buena temporada, descendimos. Luego pasamos 2 años en regional preferente, luego el segundo con Miguel Ángel Luque conseguimos el ascenso. Y bueno, se hizo un año muy bueno y al final, me acuerdo el playoff de ascenso con el... Cartilán. Con... No, con... Ah, En Atarfe, que ascendimos, Atarfe, que nos la jugábamos con el Poli Almería, me parece. Poli Almería. Exactamente, con el Poli Almería, no sé si acordaréis. Entonces tenía un equipazo y conseguimos el ascenso. Y después luego el año siguiente en tercera división, pues bueno, ya fue cuando el equipo empezó ya a coger otra vez ese estatus dentro de la categoría y bueno, y tuvimos la suerte de que bueno, que de un día que llegó aquí Tolo Plaza, que la cosa no iba bien, y el día que llegó aquí Tolo Plaza hizo cambiar también un poco la estructura del club, y acordaréis de la buena temporada que hicimos en el transcurso que estuvo él bajo la orden de cada uno de nosotros, ¿no? Y como yo digo, ese fue mi otro padre futbolístico. Sebastián Laguna fue en mi inicios y luego ya a nivel, ya cuando ya tenía una edad, y fue Tolo Plaza, que fue la persona que apostó por mí, y que bueno, cuando estuvo aquí en el Litúrgico, al final con él conseguimos jugar la Copa de Rey, clasificarnos para la Copa del Rey, y luego el año siguiente pues fue un año muy bueno. Acordaréis que fue el año que quedó el Liturgi tercer clasificado, con Juan Manuel Tartelán de entrenador. Y bueno, y en este caso Tolo Plaza, que firmó en el Jaén, pues bueno, su día cuando yo estaba aquí en el Liturgi, me dijo que si al año siguiente él tenía la oportunidad de ir a otro equipo de superior categoría, que le gustaría que yo me fuera con él, ¿no? Y cumplió su palabra de que me dijo en su día. Firmó en el Jaén y al final dio ese paso para que hizo todo lo posible para que yo en ese momento pudiera firmar en el Jaén, con Gregorio Manzano, que estaba en ese momento, que había ascendido al Jaén el año anterior, de tercera a segunda vez, de gerente. Y entonces yo había tenido a Gregorio Manzano de entrenador aquí en el Liturgi, y ese día estaba negociando con Gregorio Manzano la oportunidad de irme a jugar al Jaén, ¿no? No sé si os acordaréis lo que costó mi traspaso. Lo que tuvo que pagar el Jaén aquel año fue 1,5 millones de pesetas y un partido amistoso. Y al final, bueno, conseguí poder irme, que precisamente cuando me fui íbamos los primeros, habíamos ganado los 4 partidos de liga desde inicio. La verdad que teníamos un gran equipo. ¿Acordáis también de Juan Carlos, que luego jugó en el Atlético de Madrid? Valladolid, Sevilla. Es decir, que la verdad que teníamos un equipo ese año muy bueno, quedamos terceros, y luego en el playoff sí que es verdad que luego creo que subió el Sevilla Atlético. Sevilla el Cacereño. Y El Cacereño. Que nos estuvimos jugando con el Cacereño hasta el final. Bueno, yo ya no estaba, pero digo jugamos porque yo inicié, pero bueno, al final... El último partido del Cacereño lo perdimos. Exactamente. Y yo quería contar una anécdota de Tolo Plaza. Yo ese año estaba de portero suplente, estaba Ramón Antiguano. el día de la Virgen de la Cabeza. Estaba aquí de futbolista. Y entonces yo me ponía siempre el asiento delante con Tolo Plaza, tío. Yo no jugaba así, ¿no? Iba de suplente. Y yo me acuerdo, no sé si te lo había contado, pero que no, que llegaba al Quela, porque tú decías yo la verdad, todos los domingos, o hacía gol, o daba un gol, o generaba mucho peligro. Y yo me acuerdo que la mayoría de los desplazamientos llegaba al Quela y decía a Tolo Plaza, dice, no hay que llevárselo en el mesero. Se me acuerdo yo, he escuchado viajes en autobús, que vosotros estabais atrás, yo me ponía delante y le decían que la Manolo hay que llevar donde vaya, y lo tienes que firmar, porque ya estaba
en su último año, digamos, y hombre, tenía cierta amistad y confianza con todo Plaza y se lo comentaba a la mayoría de los domingos, porque ese año la verdad que o sea, cada partido que jugaba era o un gol o generaba 2 o 3 ocasiones de gol o daba un gol, en fin, fue el año que digamos que te relanzó. Y es una anécdota que Sí, sí. Y bueno, de hecho Anquela luego firmó en el Jaén también y en Segunda División B, se lo llevó Tolo Plaza con él y bueno. Sí, pero Y él, digamos, era el que, como tenía tanta amistad, pues, sí, sí. que... Yo tengo muy buena amistad, sigo teniendo con Anquela, pues bueno, porque al final él, como dices tú en Zamora, yo lo tuve de compañero luego también, independientemente lo tuve en el Liturgia aquí ese año, luego en el Jaén lo tuve también de compañero y después luego el año siguiente él se retiró de fútbol y se quedó de segundo entrenador con Tolo Plaza y bueno, y estuvo ahí muchísimos años hasta que él tomó la decisión de tomar su carrera por solitario, en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que, como yo digo, una persona que tiene muchísima influencia en mí, ¿no? Y bueno, y a cual estoy eternamente agradecido porque posiblemente sin él no sé si hubiera llegado, porque al final, como yo digo, todos los que estábamos aquí en el pueblo, que estábamos jugando en tercera división, ahora no es muy distinto a cuando en este caso yo jugaba, ¿no? Ahora hay unos medios tecnológicos donde hay plataformas donde prácticamente hoy en día a cualquier chaval de prácticamente ya de juveniles se le ve, hay un seguimiento, hay muchísimos ojeadores, hay muchas cosas. En aquella época cuando jugábamos nosotros, pues eso no existía, entonces era muy difícil en este caso darle el salto, salvo que se den circunstancias. Ahí también Sebastián influyó mucho en que tú te fueras con los plazos. Aquel año que estuve prácticamente todo el año, porque yo estaba cedido, una fonilla que lo recordaban por una y tuve que volver. Y Sebastián también fue una parte muy importante de todos los que te he dicho, Anquela y... Sí, sí, por supuesto. Es que Sebastián me quería mucho, igual que también en este caso a todos, pero sí que es verdad que era una persona que, como yo notaba, cierta, bueno, simpatía hacia mí, ¿no? Tanto en lo futbolístico como en lo personal, ¿no? Y siempre que podía ayudarme, en este caso me ayudaba. Y bueno, luego ya cuando llegué la suerte de estar en Jaén, pues bueno, la verdad que viví 3 años muy buenos. El primero fue un poquito la consolidación dentro de lo que es la categoría de Segunda División B, que para ser mi primer año, pues la verdad que fue un año que importante porque prácticamente desde que llegué el primer día jugué prácticamente todo. Luego el segundo año también fue un año muy bueno, como bien habéis contado aquí, el año famoso de la Copa del Rey, en este caso con el entrenador con Crispi, donde eliminamos a Logroño de Primera División y fue famoso aquel año que pasamos muchísimas eliminatorias. Y luego el tercer año, pues bueno, ya fue un poco de mi explosión, ¿no? En lo deportivo, porque bueno, fue un año también muy bueno, quedamos cuarto clasificado, pero a nivel personal fue un año también muy bueno, que fue lo que me dio la posibilidad en ese momento de poder firmar en Primera División el Valladolid. Que bueno, que yo cuando firmé, no se me olvidará, fue en abril, en el restaurante La Perdida ahí en La Carolina, que jugó el Liezo Deportivo, en este caso del Valladolid, a firmar en abril, y ese año se estaba jugando, entonces como cambian tantas cosas la competición, descendían los dos últimos de Primera División, y el tercero por la cola jugó un playoff de ascenso contra el tercero de segunda, no sé si acordaréis, porque bueno, subían los dos primeros y el tercero jugaba promoción, el tercero de los de abajo con el tercero de este caso de los de arriba de la segunda división. Y había una eliminatoria que en aquel momento era Valladolid, con el club que yo ya había firmado. Claro, yo estaba aquel día, pues vosotros imagináis, yo estaba en este caso pertenecía al Jaén, bueno, ya pertenecía a Valladolid, estaba jugando en el Jaén, pero yo pertenecía a Valladolid. Y imaginaros una eliminatoria Valladolid-Toledo, porque claro, si Valladolid caía eliminado, descendía a Segunda División A, con lo cual yo ya el año siguiente era jugador de Segunda División A. Y si el Valladolid ganaba esa eliminatoria, pues se quedaba en primera, yo era jugador de Primera División. Y daba la casualidad que jugó contra el Toledo, y el entrenador del Toledo, me imagino que sabréis quién era. Gregorio Manzano, la circunstancia del fútbol. Sí, exactamente. Por eso te digo que al final personas que han estado ligadas en mi vida en lo futbolístico, pues mira, me lo encontraba en lo que es el fútbol, ¿no? En este caso, yo tenía ganas en este caso que a una persona que aprecio muchísimo, y por supuesto ha sido importante también en mi carrera deportiva, le tengo muchísimo cariño, como Gregorio Manzano, que fue la persona que me dio la oportunidad de debutar con el Liturgi, en esa eliminatoria quería que perdiera. Yo quería que ganara siempre. Al final, como yo digo, las personas que uno quiere, que aprecia, siempre buscan lo mejor, ¿no? Y yo quería que en este caso Gregorio
ojalá que subiera a Primera División, pero cuando llegó esa circunstancia, Ya ves. pues bueno, al final tuve la suerte de que en este caso ganó la eliminatoria Valladolid y firmó en Valladolid. Y como he dicho aquí a un compañero, yo creo que ha sido el día más feliz, ¿no? Sobre todo el día que debuté en Primera División. Yo creo que el sueño de cualquier futbolista cuando empieza en el inicio, cuando empieza a jugar, algún día siempre es jugar en Primera División. Es decir, y bueno, y no se me olvidará mi debut en este caso en el campo del Compostela y la verdad que fue, bueno, cumplir un sueño, ¿no? Pretemporada, el trofeo de naranja que jugaste en Trofeo de Valencia, naranja con el Barcelona. Es decir, la verdad que he vivido momentos muy bonitos en el mundo del fútbol, ¿no? Y yo siempre cuento una historia, bueno, una anécdota que tengo de mi primer partido, porque entonces, en aquella época cuando yo jugaba, hoy ya, bueno, hay todavía que se hace, pero no es tan común, ¿no? En aquella época los entrenadores, yo tenía entrenador en Valladolid a Víctor Espárrago, que me imagino que lo conoceréis porque es muy conocido aquí a nivel en España. Desde el miércoles sabía si ibas a jugar o no. Porque ya es lo típico que se hacía antiguamente, equipo titular contra equipo suplente. Es decir, ya sabía desde el miércoles si ibas a jugar domingo o no ibas a jugar, ¿no? Y bueno, desde el miércoles yo ya, creo, en este caso, Espárrago me puso ahí en el equipo titular y yo estaba más nervioso que, imaginar, saber que puede debutar en Primera División en casa, en este caso como titular un partido, pues imaginaros. Y nos enfrentamos al Zaragoza de Víctor Fernández aquel día y no se me olvida. Yo creo que ha sido el peor momento en mi trayectoria deportiva como jugador. Podía ser más bonito, uno de los más bonitos, pero el que más sufrí. Me dio un ataque de ansiedad de los nervios que tenía por dentro. Vosotros me veis aquí y yo ¿qué transmito? Tranquilidad. Luego no es así. Luego, como yo digo, los nervios los llevamos por dentro, ¿no? Y yo me acuerdo de aquel momento que lo pasé mal. No podía respirar, me ahogaba. Yo me ahogaba y yo decía al médico, no puedo, había pedido el cambio. Yo decía al médico, tranquilo, tú no te agobies, estás alterado con los nervios y todo eso. Y luego la segunda parte ya cambió, bueno, me dieron allí no sé lo que me dieron, me tranquilicé un poco y ya jugué y bueno, y ganamos 2-0 en este caso y bueno, las cosas no me fue mal ese día. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de jugar una serie de partidos, pero como bien dicho, solamente estuve hasta mitad de temporada, porque bueno, echaron a Espárrago, que era la persona que apostó por mí, que confiaba en mí, y llegó lo que es lo típico. Y lo que me pasa a mí en este caso también, yo como entrenador también. Hay jugadores que conmigo juegan y otros que no juegan. Pues llegó otro entrenador, en este caso Moré, y decidió en el mercado de invierno prescindir de mis servicios y bueno, me tuve que volver en este caso a jugar a Córdoba y bueno, también fue un año bueno que quedamos primeros, pero no conseguimos el ascenso. Y luego mi carrera deportiva ha ido así. Volví a Liga Jaén otra vez, quedamos primeros, firmé en Málaga 2 años, después estuve otras 2 temporadas en Granada, luego estuve en Tarragona, donde ha sido lo más bonito que he podido vivir en el mundo del fútbol, que siempre al final es vivir un ascenso. Es verdad que lo viví también en Málaga, lo que pasa es que en Málaga no era protagonista, no era jugador titular. Como yo digo, también lo disfruté porque al final también me sentía partícipe del ascenso, porque sí que jugué muchísimo, pero como yo digo, los partidos importantes, ese playoff de ascenso, no participé. Entonces como que, a ver, estás contento, porque también ha formado parte en el transcurso de una competición, que al final todo el mundo tiene su importancia, pero como yo digo, en los partidos de verdad, donde uno se está jugando, como se dice, lo bonito, por desgracia no jugué, ¿no? Y, bueno, pero bueno, disfruté muchísimo y después ya me fui, como he dicho, a Tarragona, y sí que es verdad que allí estuve 3 años y medio y fue muy bonito. Yo cuando me fui a Tarragona, pues imaginaros, uno de Andújar, que había estado acostumbrado a jugar aquí, en el Jaén, en Córdoba, Granada, Málaga, aquí cerquita de casa, me acuerdo que me dice Nogués, que era el entrenador, me dijo, oye Manolo, me gustaría que te vinieras para acá, que nos enfrentamos allá en el playoff el año anterior en el Málaga, te ofrezco 1 año y medio para que te vengas aquí con nosotros. Y digo, no, yo 1 año y medio no, yo no voy a Cataluña. El concepto que teníamos todos los que aquí, allí, Cataluña, catalán, no me voy a enterar de nada. Digo, no, yo me voy 6 meses y si estamos contentos todos, pues bueno. Y luego al final, pues lo que es la vida. Estuvo muy bien y estuve 3 años más. Y bueno, viví un ascenso a la segunda división, muy bonito, es lo máximo que he podido vivir como jugador, porque aunque luego también he vivido partidos muy especiales, como lo que vi en el Nasti, que habéis visto en el vídeo, en este caso tener la oportunidad de jugar una eliminatoria de Copa del Rey contra el Madrid, de los Galácticos, y bueno, en casa, en el campo del Nasti ganamos 1-0,
Y luego sí que en el partido de vuelta perdimos 4-2, pero estuvimos ahí y tuve la suerte de hacer el gol que habéis visto. Momento Casilla. Casilla, sí. Y a Fernando Hierro, a partir de ese día, que fue el que había visto que me anticipé, fue de capa caída ya. A ella si le metí el gol yo, dijo el entrenador, este está ya jubilado. Este hay que jubilarlo ya. Dijo, este está ya más acabado. Y bueno, y luego ya pues, como pasa en el fútbol, al final lo que tendemos casi todos los que somos tirar para casa y ya me volví a Jaén, estuve 3 años en el Jaén, me retiré con 36 años en el Jaén y bueno, tuve la suerte en este caso de seguir trabajando en el club como delegado, como ayudante de entrenador con Jordi Viñal y bueno, y me empezó a gustar la cosita de ser entrenador y nada, y ahí estuve empezando a entrenar, en este caso con los chavales del filial, que fue mi primera experiencia como entrenador en lo que era bueno la división de honor esta, que está en este caso el Liturgi. Fue un año muy bonito, de muchísimo aprendizaje y después el año siguiente lo que nos pasa a todos los que somos de casa, ¿a qué sí, Diego? Que cuando no hay un duro, ¿qué pasa? ¿A qué sí? Es cuando se acuerdan de nosotros. Es lo que suele pasar, ¿a que sí? Como yo digo, cuando hay dinero casi siempre, lo digo con todo el cariño del mundo al presidente, pero cuando hay dinero siempre miramos arriba y cuando no hay dinero y está la cosa apurada tiramos de la gente de casa, ¿no? Y un poco lo que estará pasando, me imagino ahora, ¿no? Y el club estaba a punto de desaparecer y bueno, despidieron al entrenador porque denunció en este caso al club por impago. Y me dijeron, yo que estaba allí de segundo, hacía de segundo, de delegado, hacía de todo. Dijo, Manolo, pues mira, no tenemos dinero, te quedas aquí de entrenador. Y que, como dice mi padre, y reza todo lo que sabes, todo lo que puedas, ¿eh? Reza todo lo que sepas, que falta te va a hacer, ¿no? Nos quedamos desmantelados con 15 jugadores de la primera plantilla y tuve que echar manos de muchos chavales que el año anterior había entrenado en el filial. Y bueno, sí que es verdad que era una nada de chavales buenos, que bueno, que luego las cosas pues me fue muy bien. Y es tener esa pizca de suerte en el fútbol, que muchas veces se necesita, ¿no? Yo no había entrenado nada, había entrenado en este caso al filial, que es verdad que en el filial hice un año bastante bueno, porque era un grupo de chavales que no cobraban tampoco nadie nada, y hicimos una campaña muy buena, fuimos de menos a más, y un día que me dijo, en este caso el entrenador, el presidente, todo Manolo, no tenemos dinero, no cobrábamos desde que empezó el año, con los jugadores que se iban todos y me quedé con 15 jugadores de primera plantilla nada más y con chavales de la cantera. Mi experiencia que tenía, la justa, de lo que había vivido como ayudante de entrenador. Sí que es verdad que tuve la suerte que como segundo entrenador tenía buenos entrenadores, en este caso, con lo cual he aprendido mucho, ¿no? Carlos Terraza, estuve con Jordi Viñal y bueno, y ahora con un entrenador de cierto prestigio que Álvaro Cervera, que fue un poquito la persona que a mí me ha influido también, ¿no? En ese sentido. Fue el año anterior. Yo era entrenador del filial y segundo entrenador del primer equipo. Es decir, yo entrenaba con el segundo equipo por las tardes, cuando entrenaban en este caso los chavales, y por las mañanas en este caso lo que yo hacía era entrenar con el primer equipo. Era el ayudante en este caso de Álvaro Cervera. Es verdad que después cuando coincidían los partidos, el horario de primer equipo con el segundo, yo me iba como en el segundo equipo y no podía asistir a los partidos de primer equipo, ¿no? Y lo que es el fútbol. Tuve la suerte de cara siendo entrenador, cuando nadie daba un duro por nosotros y peor estaban las cosas, pues el equipo hizo una segunda vuelta espectacular, sin medio. ¿Os acordáis todos los que estamos aquí? Cuando el Jaén no tenía ni dinero para la luz, ni agua, nos teníamos que vestirnos como ha dicho Manolo antes, cuando estábamos ahí en el polígono con velas, en los vestuarios, un equipo profesional. Yo hacía de entrenador, ayudaba al botillero con el coche para llevar las cosas de un sitio a otro, no teníamos nada, éramos presidente, Rafael Teruel, me imagino que lo conocéis, y que era un poco la persona gestora que llevaba el club, que intentaba salvarlo en lo económico, y en este caso yo como entrenador y el utillero, nadie más. Eso éramos del club y 15 jugadores más los chavales de la cantera. Y no sé por qué, estaría, como yo digo, tuve la suerte de cara y las cosas me fue muy bien, y eso hizo que el año fuera
muy difícil al principio y muy bueno al final, con todos los problemas económicos que tuvimos. Me acordaréis vendiendo las papeletas de las camisetas del equipo de primera división y todas aquellas cosas que decía. Y ya me quedé, renové otro año más. Ese año ya, en este caso, las cosas fueron mucho mejor. Y bueno, es verdad que con muy poquito dinero conseguimos jugar el playoff, es verdad que luego no conseguimos ascender. Luego la importancia de los proyectos en el fútbol, el tener continuidad, que hoy en día prácticamente es imposible, ¿no?, en el mundo del fútbol. Y entonces ya al siguiente año, claro, ya era mi tercera temporada y media como primer entrenador, fue el año que ese año yo ya tenía una base del jugador del año anterior y hicimos un año muy bueno, quedamos campeones en un grupo muy difícil, con Cartagena, con Cádiz, Albacete, nosotros, como decían, con muchos chavales aquí de la provincia de Jaén, de tercera división la mayoría de ellos, del Manchar Real, Eladi, que ahora lo vemos ahí en segunda división en el Tenerife, venía del Villacafé, de la Puerta de Segura, es decir, Miguel Monte venía del Maracena, es decir, Gómez Pinoso de Manchar Real, Oscar Quesada venía del Alcalá, es decir, el grupo de chavales aquí de la zona y lo que es el fútbol. Al final la importancia de los proyectos, tener continuidad, una base, y fue un año muy bueno y conseguimos un ascenso que, bueno, que si soy sincero todavía no me lo explico cómo lo conseguimos. ¿Para qué voy a decir? Es muy difícil conseguir eso con un grupo humano maravilloso, pero en lo futbolístico cuando empezamos el año con muchas dudas, porque prácticamente la mitad del equipo venían de jugar de una categoría inferior de tercera división, claro. ¿Quién va a pensar en este caso que ese grupo de chavales? Por eso la importancia muchas veces en el fútbol del grupo, ¿no?, que siempre está por encima de las individualidades, y formamos un grupo muy bueno, y es un poquito lo que yo, sin meterme es la base del éxito al final. Muchas veces en el fútbol queremos los resultados inmediatos, y yo como entrenador me gustaría que los resultados fueran inmediatos siempre, pero por desgracia eso pasa muy pocas veces en el fútbol, salvo que tenga mucho dinero y que eso acelera las cosas, pero vamos, que tampoco garantiza en este caso el dinero, en este caso el que vaya a triunfar. Estamos hartos de ver equipos con desembolsos económicos tremendos que luego en las temporadas son auténticos fracasos. Equipos que están hechos para ascender y descienden, como el año pasado en Marbella, que si lo que sigue el mundo del fútbol, con Granero, con jugadores de la élite y descienden a la tercera red. Eso es lo importante, que al final haya una base, que haya un proyecto, que haya tranquilidad. Yo siempre digo que lo importante es que cada uno, en este caso empezando por los aficionados, por los dirigentes, por los propios, el cuerpo técnico, por los jugadores, que tengamos claros los objetivos y que seamos realistas. Nosotros ese año que ascendimos, nosotros decíamos que nuestro objetivo era la permanencia, y es verdad. Nosotros teníamos un equipo muy humilde, con chavales de tercera división, la mayoría de ellos que venían, incluso uno de regional. ¿Cuál va a ser el objetivo? Es verdad que el Jaén es un club histórico y claro, muchas veces nos cuesta hablo también como aficionado, el Jaén no puede estar en segunda división B para luchar por la permanencia. Es como parece que si dices eso, como que hay una humillación, como un menosprecio a la entidad. No, es respetar a la entidad. Si no tiene dinero, ¿qué puedes decir? Y si firmas a una serie de jugadores, en este caso como ahora mismo pues tiene el proyecto de Liturgi, ¿no? Digo, la mayoría con chavales de Andújar, ¿no? Y no cobran, ¿no? De Liturgitano pasan al primer equipo. Claro, al final, como yo digo, a todos que nos gustaría, porque claro, el Liturgi, tú dices el Liturgi y el Liturgi llena, porque el Liturgi es un club histórico y que yo puedo decir que llevo mucho tiempo fuera de lo que es la provincia de Jaén, y yo cuando digo que soy de Andújar y que mis inicios fueron en Liturgi, puedo decir de verdad que todo el mundo conoce el Liturgi. La gente que es de fútbol le habla del Liturgi y todo el mundo lo reconoce y se acuerda. Estoy ahora en Melilla, trabajando allí en Melilla, y lo primero que dicen, me acuerdo yo aquí cuando venía el Liturgi a Melilla, qué difícil era ganarle. Es que el Liturgi siempre ha sido un equipo muy histórico y que ha tenido trascendencia en el mundo del fútbol, dentro de que, como bien sabéis vosotros, y sobre todo las personas que en este caso sois mayores, es que antes no es como ahora que hay primera, segunda, primera red, segunda red, tercera red, no, yo todavía primera, segunda y tercera.
Y la tercera era donde estaba el Liturgi casi siempre, y era un club importante dentro de la categoría. Y me imagino que aquí habréis visto más de uno de los que estáis aquí a pasar equipos históricos, que muchos de ellos están ahora en primera división, jugando con el Liturgi en lo que es en la competición liguera, no en un partido determinado, en una competición como la Copa del Rey, que también yo he visto aquí pasar en Málaga, en este caso la Copa del Rey, en este caso contra el Liturgi, ¿no? Y eso yo creo que al final es lo importante, que lo tengamos claros todos, y yo creo que es la base del éxito. Y paciencia, mucho trabajo y paciencia. Y yo estoy convencido que al final llegan los éxitos, ¿no? Llegan los éxitos. Porque yo por desgracia, después de mi etapa del Jaén, pues las cosas, como yo digo, ya no me ha ido tan bien. Es verdad que he ido a clubes dentro de lo que es el nivel de la categoría, equipos muy grandes, como bien habéis dicho ahí, Ponferradina, dure 9 jornadas. Un equipo que venía a descender de segunda división A, donde ya desde el primer día, si no gana, es un desastre, empiezan los nervios. Al final, ese año me cesaron en la jornada 9 y el equipo quedó en mitad de la tabla, es decir, que no consiguió absolutamente nada. Al final os dais cuenta muchas veces que echamos a los entrenadores, digo echamos porque yo estoy en la parcela deportiva también, yo espero no tener que echar nunca a nadie, será buena señal. Al final casi siempre lo echan a los presidentes. Hay menos paciencia. ¿A que sí? Ese es tu papel, ¿no? Es un papel, claro. Ahí son los malos de la película. Efectivamente, claro. Y y al final, como yo digo, en Murcia, tuve muchos problemas extradeportivos que no cobrábamos. En el Hércules, es verdad que la primera temporada. El Hércules Portillo. Portillo. Es Portillo. que yo me peleé con el Portillo, que era el yerno del presidente. El yerno del presidente, Es verdad que al final te echan un club, pues, yendo cuarto. Al final íbamos terceros, perdimos un derbi y te cesan. Y llevamos 16 jornadas sin perder y perdimos las 17 y te cesan. Esa es la grandeza de cuando uno decide estar en un club como un Hércules, que no hay paciencia, donde el nivel de exigencia es enorme, claro, muy alto. Es enorme, y estás tercero y pierdes y te pones cuarto, y para ellos es un fracaso en ese momento, y porque pierdes con el Alcoyano en un derbi y pillaron un calentón al presidente. Y como hay una cosa, que en ese tipo de clubes hay dinero, pues cuesta mucho menos trabajo echar al entrenador. Cuando no tienes dinero sí que te lo piensa un poquito más y dices, nos vamos a echar, que después luego hay que pagarle. Pero cuando hay dinero te cesan con una rapidez famosa, ¿no? Y después luego ya, pues, de todo eso, pues, mi última etapa como entrenador es en Melilla, donde conocí a mi mujer que está aquí, a Sabrina. Y ahí llevo ya una serie de años, y como yo digo, el primer año fue muy bien, luego el año siguiente yo ya me siento como una persona de la casa en este caso, porque ya tengo mi casa allí en Melilla, en este caso. Y cuando las cosas van mal, ¿de quién se acuerda? De Manolito. ¿Vale? De Manolito. Cuando este año no hay dinero para hacer una plantilla competitiva y no hay un duro, pues dice, Manolo, como no hay dinero, pues tú vas a hacer de todo este año, director deportivo, de entrenador, y porque no puedo hacer más cosas, sino... Y al final, pues al final lo que es el fútbol, cuando las cosas no van bien, pues en este caso la Junta Directiva hace 3 semanas decidieron que el hecho también de que estuviera director deportivo, pues prefería, según me dijo el presidente, que en este caso no me quemara demasiado, porque para seguir trabajando en el club. Y me cesaron, y aquí sigo de director deportivo en la Unión Deportiva Melilla. Y esa, a grosso modo, es mi historia de lo que yo he vivido en el mundo del fútbol, que es muchísimas cosas. Y hay muchas cosas que no he contado, porque si yo me pongo a contar todo lo que he vivido, pues podemos estar aquí hasta mañana. Y sí que he dicho un poquito lo más relevante, un poquito para que conocierais un poco este liturgitano, ¿no? Que está intentando, como yo digo, vivir en este mundo tan difícil que es el mundo del fútbol, antes como jugador, ahora como entrenador. No sé si el futuro también director deportivo, en ese yo estoy también. Al final lo que trato siempre de conseguir es vivir del mundo del fútbol, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. Que sí que es verdad que es un mundo, como yo digo, donde normalmente se pierde mucho más que se gana. Siempre al final, como decimos, cuando empieza una competición, que es lo que buscamos casi todos los equipos, el ascenso de categoría, la mayoría.
Al final, cuando estaba en el grupo cuarto de segunda vez, eran 20 equipos, había otros 3 grupos y eran 80 equipos. Al final ascendían 4. 4 ganaban y el resto perdía. Y eso pasa en todas las categorías, al final, que no. Ahora estamos yo estaba en este caso en la Unión Deportiva Melilla, 5 grupos de 18, somos 102 equipos, al final ascienden 10, los otros 90 fracasan, como prácticamente. Y esto es el fútbol, un mundo muy difícil, muy bonito, muy apasionante, y que bueno, y que estoy intentando ahí, como yo digo, disfrutar todo lo que pueda y ojalá que pueda seguir viviendo muchos años de fútbol y nada, y que por supuesto que tengo muchas ganas, por supuesto, de que el Liturgi las cosas le vayan bien, que hacen. Ahora mismo que nos mantengamos, como yo digo, que sentamos un proyecto, una base sólida para en un futuro poder ascender y que creo al final, que yo creo que estamos aquí todos, yo creo que esta ciudad, este club, se merece estar en una categoría mucho más alta de la que se encuentra actualmente. Por historia, por todo, por ciudad, por afición, sí que es verdad que al final, por aficionado me imagino que no es lo que era antiguamente. Pero bueno, como yo digo, aquí están los que son de verdad, los que están en los duros momentos. Yo siempre digo que los verdaderos aficionados, los que son de verdad, son los que están en los momentos difíciles. Es muy fácil ser, en este caso, de un equipo cuando estás en la élite. Lo difícil es cuando las cosas van mal. Y es cuando tiene mérito, ¿no? Yo que también he estado muchos años en el Jaén. Ahora es cuando tiene mérito ser un aficionado del Jaén, de sacar sus abonos del Jaén, cuando las cosas van mal. Cuando el equipo está en segunda división A y que viene buenos partidos y todo es mucho más fácil. Lo que no entendemos es que para llegar a ese momento han tenido un proceso, hay un camino largo. Y que si no arrimamos todo el mundo en nuestro hombro, dentro de nuestras posibilidades, pues es muy difícil llegar a donde lo que todos deseamos, que al final está en lo más alto posible de las competiciones, ¿no? Y nada más, no sé si se me olvida alguna cosita más, cualquier duda que tengáis, yo sí aquí quiero estoy. deciros una cosa, que él no lo ha dicho, pero la voy a decir yo. Independientemente de que Manolo ha sido un pedazo de futbolista, Bueno, ha tenido unas cualidades que Tolo Plaza se quedó prendado a él. Sí que es verdad que es una persona con mucha constancia, mucho trabajo y sobre todo muy humilde. Yo quiero recordar, aparte de Zamora, Fría, Antonio Márquez, que estáis aquí, nosotros teníamos un grupo que salíamos después de los partidos. Y Fría, teníamos allí en la calle el Videoclub Chaplin, mientras que nosotros nos íbamos a Don Pedro, él se quedaba, Manolo, Anita, viendo las películas del Videoclub. 4 dulces y se iba para su casa. Nosotros nos tirábamos hasta las 2 de la mañana en Don Pedro. Entonces, de ahí está esa constancia, ese trabajo, esa humildad, y ha llegado donde ha llegado. Porque de siempre, yo, hombre, nos hemos criado juntos en la Salle, empezamos a jugar juntos en la Salle. Después pasamos, como él dijo, la prueba de Liturgi y bueno, con Sebastián Laguna, que bueno, no sé, nos podemos tirar toda la noche hablando de él. Y luego Gregorio Manzano. Pero independientemente de que te empuje, esa voluntad, esa humildad, ese saber estar, que yo me acuerdo que llegaba y no hablaba y estaba siempre... eso lo ha hecho también y yo creo que lo ha hecho mejor persona, mejor futbolista y ha llegado donde ha llegado por esa serie de cosas que muchos desconocen, pero que es verdad que le decíamos, coño, te vas a ver todas las películas del Videoclub, porque es que no salía y se quedaba en su casa mientras que nosotros tomamos. Y eso sí que es verdad. Tengo un entrenador que hizo grupo, porque nos pasamos muy bien con él, nos reíamos mucho con él, que era Manolito Sosa. Ah, Manolito Sosa. Manolito Sosa. Manolito Sosa, sí, los juveniles también. Mucho, también porque salía mucho. Sí, sí. Fijar hasta dónde llegó, no sé si acordáis, Márquez, que hubo un momento, no sé por qué, que Sebastián Laguna se fue. ¿Os acordáis que dejamos de entrenar y de jugar porque queríamos que volviera o no jugábamos? Fijar hasta qué punto estábamos nosotros comprometidos no con los juveniles de Liturgi, sino con Sebastián Laguna. Ese año no sé qué pasó y la directiva lo cesó. Sí. Y nosotros llegamos a la directiva y dijimos que no jugábamos, que Octava Laguna no jugábamos. Es que eso era, por eso te digo que es que hay mil anécdotas. Entonces, yo sí que quería deciros eso, hombre, que independientemente de que ha sido un buen pelotero, que ha tenido también mucha suerte, hombre, que él, su humildad, su trabajo, su constancia, pues yo creo que eso también, a la hora de afrontar luego un partido, pues
le ha valido mucho. Yo siempre se lo digo a mis jugadores cuando estoy entrenando y yo lo único que puedo presumir, yo no sé tampoco como en este caso dice Manolo que me quiere mucho, que he sido un buen pelotero, he sido un jugador pues bueno, normal, tampoco he sido, si hubiera sido muy bueno hubiera estado muchos años en primera división, pero la única cosa, lo único que puedo presumir, y siempre se lo digo a los jugadores, es que todos los años que he jugado a fútbol, que ha sido muchísimos años, nunca un entrenador, no digo nunca, nunca, me ha tenido que llamar la atención por un comportamiento malo a nivel extradeportivo o porque no me esforzara en mi trabajo, en este caso de jugar, es decir, es lo único que puedo presumir. Luego he sido mejor o peor, pero sí que es verdad que al final, como dice Manolo, sí que es verdad que o trato de ser una persona seria, formar dentro de lo que puedo y es lo único que puedo presumir del fútbol. Que ningún entrenador ha llegado y me ha dicho, oye Manolo, te estás confundiendo por la vida que pueda llevar fuera de lo que es el terreno de juego o lo que pueda hacer dentro del terreno de juego, por mal comportamiento, por no sé, por cualquier cosa. Es lo único que puedo presumir. Y siempre se lo digo muchas veces a los jugadores, porque muchas veces cuando estoy con ellos, les cuento mis batallitas. Lo que estoy contando aquí, los cuento en este caso por a los jugadores, por un poco la experiencia que yo he vivido como entrenador, como jugador. Pues bueno, traté de contarlo para que si a ellos les sirven de algo, en este caso para su futuro. Y siempre lo digo, es lo único que yo puedo presumir. He sido un jugador que, bueno, tampoco he sido gran cosa. Pero bueno, sí que he tenido la oportunidad de estar 36 años de vivir del fútbol, que es al final lo que todo, cuando empieza en este mundo, trata de hacer, ¿no? Vivir de fútbol, aunque sea con un sueldo digno para vivir y ya está, ¿no? Una cosilla que en aquellos tiempos, no sé si es verdad, que no lo corroboro. Yo sé que había gente que comentaba, compañeros de los juveniles, que comentaban que tú no querías estudiar, que tú querías ser futbolista. Sí, verdad. Me lo diga mi madre. Manolo lo sabe, la reunión de La Salle con el director. Sí, la verdad que era muy mal estudiante. Estaba obsesionado con el fútbol y no estudiaba y estaba todo el día loco con una pelota y bueno, es verdad que como... No, es verdad que... Don Pedro, que en paz descanse, en La Salle, si queríamos jugar, teníamos que aprobar el examen de sociales por las tardes. Pero bueno, la EGB todavía me valía, ahí sí todavía estudiaba. Pero bueno, sí que es verdad que al final el fútbol es sacrificio y yo me acuerdo cuando yo estaba en Liturgia, los años que yo me fui a la Mili, que al final como todos en su época no tuvimos que ir a la Mili y yo me tuve que ir un año a la Mili ahí, tuve la suerte de estar ahí en Córdoba, en Muriano, en Córdoba 10 y yo venía a jugar aquí los fines de semana, pero durante la semana estaba allí haciendo la Mili y luego yo hacía cuando terminábamos, bueno, aquí todos prácticamente hemos hecho la Mili, cuando todo el mundo se iba los soldados a toda la cantina a tomar cerveza porque ya eran las 6 de la tarde y tocaba la diana para salir de paseo, pues yo me ponía mis zapatillas, mi pantalón corto y iba a correr. Claro. Al lado por el perímetro de la base. ¿Por qué? Porque al final yo llegaba el domingo y tenía que jugar con el Liturgia y tenía que estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? O cuando estuve trabajando en la COIPE, pues yo jugaba en este caso jugaba también en el Liturgia. Y más aún siendo su presidente, y más aún si cabe compartirlo con Manolo Herrero y Juan Lucas, bueno, aparte de miembros del ayuntamiento, compañeros y amigos, y a cada uno de los que están aquí presentes en este acto. Nos vemos hermanados por un único motivo, nuestro amor al fútbol y a la liturgia. Gracias en nombre del club y en el mío propio, el hacer actos que engrandezcan y apoyen al fútbol y al deporte en general en nuestra ciudad, esperando que sea el primero de muchos más actos. Gracias de todo corazón y aupa liturgia. Aupa. Conmemorativa del centenario del club. Dicha camiseta, como podrán observar, el escudo principal de la parte delantera es el escudo primitivo de Liturgia, el primer escudo que tuvo el club en su fundación, y una vez que vean la parte trasera de la camiseta, pues tiene algo muy significativo, como en el cuello, en la parte trasera, los 3 escudos
del club y en la parte de abajo trasera también los monumentos más históricos de la ciudad de Andújar. Antes de finalizar el acto, pues también queremos llamar a Manolo Herrero, que le va a hacer entrega al presidente y vicepresidente de unos obsequios por parte del club. Le acaban de entregar ahora mismo a Manolo Herrero el carnet de oro, ¿vale?, del club en este centenario, y también harán entrega de otro obsequio que está en lo alto de la mesa, que se lo hará entregar el vicepresidente del propio club. Hoy he visto a Juan, Juanillo, está ya, lo he visto desde lejos, pero me ha impresionado. Como pasa los años para todos. Antes de finalizar, Juan Lucas, como concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, pues también va a tener unas palabras para despedir el acto. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por darme esta oportunidad, esta preciosa oportunidad. Hoy la verdad que es un día grande para todos. Yo creo que para toda la ciudad de Andújar y sobre todo para el mundo del deporte, sobre todo para los aficionados a este histórico club como es el Iturri. Creo que hoy es un día grande. Un día grande porque creo que la actual directiva ha dado con la clave. Es el inicio del centenario, es la primera actividad que vaya a realizar. Y qué mejor iniciar el centenario con esta actividad, reconociendo, yo creo que a una de las personas y deportistas más ejemplares que ha tenido nuestra ciudad de Andújar, como es el caso de Manolo Herrero. Yo creo que es la típica persona o el típico deportista que reúne todos los requisitos indispensables para ser, primero como persona, y luego como profesional y como futbolista, como ha sido y como ahora es entrenador. Creo que es el ejemplo puro de que todos los deportistas, todos los que somos aficionados y tenemos esa pasión por este gran deporte, creo que hemos dado el clavo. Y Manolo, de verdad, yo cuando me dijeron que iba a ser la primera persona que iba a estar presente y a la cual deberían de tener ese reconocimiento desde este club, desde esta ciudad al cual tanto queremos, la verdad que ha sido, yo creo que han acertado plenamente esta actual directiva y la cual desde ahora públicamente, desde nuestro equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, a la cual ya quiero saludar también a mis compañeros. Y como no, Sabina, también me gustaría también saludarte. Es un placer también tenerte aquí presente
en este caso con Manolo. Por lo tanto, creo que es un día grande para todos, es un día grande para el club y por supuesto felicitar también al club por este centenario, pero sobre todo felicitar a todos los amantes al fútbol y todos los que somos aficionados plenamente y apasionados de este gran deporte y sobre todo de nuestro liturgia. Yo no me voy a extender en tantas cosas porque tenemos que seguir con otras actividades, pero sí es verdad que yo creo que ellos lo han resumido plenamente, lo ha resumido Manolo, Manolo y Manolo. Creo que el proyecto que tenemos actualmente creo que es un proyecto no de corto plazo, sino que es un proyecto a largo plazo, un proyecto donde tenemos que tener paciencia, donde tenemos que tener esperanza, donde tenemos que creernos lo que estamos haciendo y creo que si eso lo conseguimos, seguiremos trabajando y seguiremos que Liturgi pueda alcanzar al final el sitio donde se corresponde, que al menos sea en tercera división. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos, felicitar a los liturgitanos, felicitar al club y por supuesto, como no, Manolo, felicitarte a ti personalmente.